It's the Word of Life. The Word of Life with Pastor Mitzi Gibson is brought to you in part by Parish Church of Killeen with Pastors Patrick and Marlena Kitely, and by Realtor Nicole Torres. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora, Pastor Mitzi Gibson. Es un placer estar enfrente de ustedes en su cuarto, en recámara, la sala, donde estén, porque la Palabra de Dios va en todo lugar, después que la estamos buscando. Si buscamos la Palabra de Dios, Él nos encuentra, y nosotros lo encontramos a Él también. Cristo, que murió por ti y por mí, y por toda la humanidad, y todos los que lo han recibido, sufriendo la sentencia de la muerte en la cruz, no fue porque nosotros merecíamos estar en el lugar que estamos, sino que Él quería salvarnos de la muerte eterna, de la muerte donde si no conocíamos a Cristo y lo recibíamos como nuestro Salvador, íbamos a morir y terminar en el infierno, porque ahí es donde Satanás quiere que estemos, en el infierno. Pero nosotros conocemos a Cristo mucho más mejor, y no solamente eso, sino estamos pendientes de que queremos aprender más y más de Él. En el 2 de Corintios, el versículo 5, 14 voy a leerle. Como también en parte habemos entendido que nosotros y la gloria de nosotros, así que como también ustedes, nuestra gloria pasará en el Señor Jesucristo. La gloria que tenemos es por medio del Señor Jesucristo. Excuse me. Con esta confianza quise ir primero, dice Cristo Jesús, a vuestra parte que tuviste en tu vida. Y por ustedes, por todos nosotros, Cristo fue a la cruz para morir como nosotros no los merecíamos. Qué bendición más grande saber que Cristo está con nosotros. Así que la promesa que Dios nos dio es una promesa que tenemos que aprender a recibirla. Cristo se entregó por ti y por mí, para que nosotros vivamos una vida mejor y verdadera. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo mismo, y todos decimos amén. Por medio de nosotros, para que la gloria de Dios y que nos confirme a nosotros que Cristo y Él es el Señor Todopoderoso y el que nos ungió. Cristo, cuando Él murió, nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestro corazón. Tenemos que Cristo murió por nosotros. Fue a la cruz por tu pecado, por mi pecado. ¿Qué tenía Él que hacer? Él no tenía que morir por nosotros, pero como hijo del Padre, sabiendo que el Padre lo trajo a el mundo para que Él pudiera venir y salvarnos a nosotros de la muerte eterna. Y cuando digo la muerte eterna, estando en el infierno, es una eternidad que tú nunca vas a saber, que no quisieras haber ido ahí enseguida. Así que nosotros sabemos que Cristo, el que nos ungió, Él nos ungió con Cristo, con Dios, con el Padre Todopoderoso. Y debemos aprender que ahora que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, debemos vivir para Él. Vivir para Él, aprender para Él y saber que Él es el que está en autoridad con nosotros. Así que la promesa que el Padre nos ha dado a nosotros la promesa que Dios nos ha dado a nosotros es que vivamos para Él y que oigamos la palabra de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. No solamente vamos a aprender que el Espíritu Santo nos está enseñando vivir una manera mejor para poder estar en unión con el Señor Todopoderoso. Todos hemos sido pecadores y todavía hacemos pecado, todavía tenemos pecado. Pero sin embargo, estamos viviendo con el deseo de cambiar el modo de vivir. Thank you, Señor Todopoderoso.
Con esta confianza quiero decirles a ustedes, dice el Señor, que primero morir por ustedes y segundo que quiero que vivan para el Padre. Dios quiere que nosotros vivamos para el Padre ahora, no para nuestra vida, sino para la vida del Todopoderoso. Sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios nos ha salvado por medio de Cristo Jesús para venir con Él. En el libro de Efesios voy a leerles ahora. Gracias, Señor Todopoderoso. En el versículo 2, 1:10. Salvados por la gracia de Dios estamos. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos nosotros por mucho tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad que era el diablo. Estábamos nosotros viviendo con la potestad del demonio, viviendo diariamente y no lo sabíamos. Creíamos que era natural. Yo creí que estaba viviendo una vida natural, pero que cuando abrí mis ojos supe que todo lo que estaba viviendo no era para el Padre, sino para Satanás, que quería llevarme al infierno con él. Entonces aprendí y estoy aprendiendo que debo vivir para Dios, tengo que vivir para el Espíritu y tengo que vivir porque Cristo, que murió por mí, quiere que yo viva para que le sirva al Padre. Entre los cuales también todos ustedes y yo, nosotros juntos, vivíamos en un tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, el pensamiento de la carne, y éramos de naturaleza, hijos de ira de Dios. Lo mismo que los demás. Yo y tú y todos los demás estábamos viviendo así, si no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador. Pero Dios, miren ustedes, pero Dios que es rico en misericordia, Dios rico en misericordia, por su gran amor que tuvo por mí, y tiene por ti, por el gran amor con que nos amó y nos sigue amando, bendito sea el Señor, y aún estando nosotros en nuestros pecados, nos dio Dios Todopoderoso vida juntamente con Cristo. Por gracias somos salvos. Por las gracias de Dios somos salvos. Estábamos viviendo como el diablo. Éramos hijos de Satanás y no nos dábamos cuenta. Creíamos que era una vida natural. Pero Dios aquí lo dice, que en su misericordia Él nos ha apoyado a salir del infierno a su lugar donde Él está, en los cielos. Juntamente con Él nos resucitó. Cristo murió en la cruz por nosotros y justamente con Cristo nosotros resucitamos también. Cuando Cristo estaba en la cruz, tú y yo, los que hemos recibido a Cristo nuestro Salvador, estábamos espiritualmente con Él en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, espiritualmente nosotros morimos en la cruz. Cuando lo enterraron, espiritualmente estuvimos en espíritu enterrados también. El tercer día que el Espíritu resucitó a Cristo, Cristo nos resucitó a nosotros también. Y cuando Cristo estaba resucitado y el Espíritu nos resucitó a nosotros, entonces Cristo ahí mismo nos consagró y como hijos de Dios, nos consagró como hijos de Dios por medio de su sangre. Ahora somos hijos y hijas de Dios. Cuando Cristo nos dio ese poder de saber que ahora ya estábamos limpios de pecado, porque la sangre de Cristo que Él murió, Él nos lavó de todo pecado que teníamos. Así que, pero Dios es rico en su misericordia, repito, por su gran amor, que Él nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Cristo vino a la vida, nosotros vinimos a la vida. Como le dije anteriormente, cuando Él murió, también nosotros morimos en espiritual. Pero todo ha sido porque Dios nos ama. Todo esto ha pasado porque Dios nos ama. Y quiere que todos los que ustedes no han recibido a Cristo todavía, que vean la verdad de que con Cristo todo lo tenemos. Con el diablo no vamos a tener nada, absolutamente nada, sino ir al infierno.
y vivir en la candela por todo el resto de nuestra vida. No mía, de vuestra vida. Porque por gracias somos todos salvos por medio de la fe. ¿Tienes fe? Cuando tú tuviste fe cuando dijiste, Cristo, yo te recibo como mi Dios, yo te recibo como mi Dios, yo me entrego a ti. Esa fue mi fe cuando yo le dije a Cristo Jesús, yo quiero que tú vivas en mí, yo me arrepiento de todos mis pecados. Eso fue el favor que tuve yo, el honor de recibir a Cristo. Por la gracia de Dios soy salva, por medio de la fe que confesé a Cristo nuestro Salvador. Y ustedes también pueden hacer lo mismo, confesar a Cristo como su Salvador y ser salvos para siempre. No por obras para que nadie se glorifique. No por obras. Yo no hice la obra, Cristo hizo la obra. Yo me arrodillé, yo le pedí a Dios que me ayudara, yo le dije a Dios, yo quiero ser salva. Y así fue como recibí a Cristo Jesús, mi Salvador. Porque somos hechuras todos. Ahora yo soy hechura de Cristo, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó, somos salvos. Y Dios, miren, voy a repetir este versículo, porque somos hechura de Dios, somos hechos hijos de Dios. Dios nos hizo a nosotros. Nosotros no nos hicimos a nosotros. Dios, somos hechura de Dios. Y cuando dice hechura de Dios, que porque Cristo murió, ya tenemos la bendición y la gracia de Dios de decir que somos hijos de Dios. Somos salvos. ¿Y para qué nos salvó Dios Todopoderoso? Para buenas obras, las cuales Dios preparó. Dios preparó, en el libro de tu vida está preparado lo que Dios quiere que tú hagas. En el libro de la vida de cada uno está descrito lo que Dios quiere que uno haga. Tú no sabes lo que es, pero Dios te lo enseña poco a poco. Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, yo nunca pensé que yo iba a estar trabajando para Él. Nunca en la vida lo pensé. Antes de ser, que estaba viviendo en la vida vana, nunca pensé. Y cuando recibí a Cristo tampoco pensé que yo iba a trabajar por Él. Pero miren lo que dice aquí el versículo. Porque somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Ahora yo estoy haciendo las buenas obras que yo no sabía que iba a tener. Las buenas obras, las cuales Dios preparó para mí, aunque yo no estaba salva, ya estaba preparado. Y no solamente para mí, sino para todos los que necesitan salvación. Dios quiere que todos seamos preparados para la obra de Dios. No todos tenemos que ser maestros, no todos tenemos que ser pastores, no todos tenemos que ser a mí. Dios tiene tu trabajo, Dios sabe lo que Él quiere que tú hagas para Él. Para que andemos nosotros y vivamos haciendo la obra de Dios. Es imposible nosotros vivir para nosotros solamente, es imposible. Ahora dicen, en aquel tiempo en que yo estaba viviendo, estaba sin Cristo. Ahora que tú estás viendo este programa también, si no has recibido a Cristo, estás viviendo sin Cristo. En aquel tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Yo estaba sin esperanza de Dios en el mundo y tú también si no lo has recibido. Porque es Él nuestra paz, que de ambos pueblos hizo de nosotros derribando la maldad, la separación que había entre nosotros y Dios Todopoderoso, rompiendo en su carne la enemistad entre nosotros y Dios. Él hizo ese favor. Bendito sea el Señor. Y mediante la cruz reconciliarnos con Dios a todos nosotros en un solo cuerpo. Bendito sea el Señor. Matando en ella del cuerpo de nosotros las enemistades que había antes con nosotros y Dios. Qué bendición más grande. Yo soy bendecida y tú puedes ser bendecido o bendecida también. Cuando yo iba a pensar que yo no tuve idea de lo que estoy leyendo ahora, yo no tuve idea antes de estar salva. Yo todo lo estoy viendo ahora y le doy gracias a Dios.
Empezando, voy a repetir el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, todos nosotros en tiempos estábamos lejos de Dios, estábamos viviendo para el diablo. Pero si Cristo nos acercó al Padre cuando lo recibimos a Él como Salvador. Porque Cristo es nuestra paz, que nos hizo uno con el Padre y el Espíritu Santo. Ya no estamos separados de Él, ahora estamos viviendo en Él. No solamente Dios nos ha salvado, no solamente Cristo nos ha salvado para acercarnos a Dios, pero nosotros tenemos que recibirlo. Tenemos que decir, sí, vamos a recibir a Cristo como nuestro Salvador. Ahora voy a leer en el 2 de Corintios, Dios Todopoderoso, el capítulo 5. Gracias, Señor Todopoderoso. Thank you, Señor. Y dice así, como también en parte habéis entendido ustedes que somos la hechura gloria de Dios, como también ustedes antes nuestra para este día en el Señor Jesús. Con esa confianza quise ir primero a ustedes para que tuviesen una segunda gracia. Este es Cristo hablando. Pero ustedes para ustedes poder pasar y vivir una vida mejor de la que teníamos antes. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros es recibir a Cristo como nuestro Salvador y vivir una vida que es gloriosa para Dios y gloriosa para nosotros también. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Yo te prometí que te voy a salvar, sí. Yo te prometí que te voy a ayudar, sí. Yo te prometí que te voy a aliviar de cualquier enfermedad, sí. Todas las promesas de Dios es sí, todas. ¿Necesitas dinero? Él dijo que sí te ayuda con el dinero. No te va a caer como lluvia, pero Él sabe cómo te lo va a hacer. En la manera que lo necesites, pagar un bill, pagar esto, cual lo que sea. Pero Dios está con ustedes cuando nosotros hemos recibido a su Hijo como nuestro Salvador. Yo no esperaba nada antes, pero ahora espero de Cristo todo. Todos los días digo, Señor, lo que tú tienes para mí, que sea tu voluntad y no la mía. En el libro de Colosenses voy a leer ahora, gracias al Señor. Thank you, Señor. Gracias, Señor Todopoderoso. Dios es grande y Él sabe todo lo que hace. Y dice así, esa es la misma imagen de Dios invisible. Cristo Jesús es la misma imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y en Él, antes de todas las cosas, y todas las cosas antes sostenidas por nosotros. Y Él, Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio y el primogénito, que entre los muertos, para que todos nosotros permanezcamos en primicias de Dios Todopoderoso. Porque cuanto agradó al Padre que en Él habitase Cristo Jesús en plenitud, por medio de Cristo Jesús reconciliados con Dios Todopoderoso, el Padre, y todas las cosas del mundo. Así que están en la tierra como en el cielo. Las cosas no es difícil para Dios darnos lo que queremos. Él dice está en el cielo y en la tierra. Y nosotros también estamos en otro tiempo extraños a las cosas de Dios. Yo era una extraña a las cosas de Dios. Y Dios no quiere que ustedes sean extraños a las cosas de Dios. Dios quiere que tú oigas, entiendas
y vivas para Él. ¿Y cómo vamos a vivir para Él? En la obediencia de Cristo, para que cuando Dios nos dice, no hagas esto, nosotros no lo hacemos. Cuando Dios dice, puedes hacerlo, podemos hacerlo. Dios quiere que vivamos una vida para Él, no para nosotros solamente. Y sigo buscando en Colosenses, en el libro 2, el versículo 6 y 7, dice así, bien claro. Por tanto, de la manera que habían ustedes recibido al Señor Jesucristo antes de Él, arriesgados y sobreficados todos ustedes con la palabra, Dios que era grande. Ahora, por medio de la fe, confirmado como habéis sido señalados como hijos de Dios y por la gracia de Dios, porque en Él habita completamente todo lo que nosotros necesitamos. En Dios lo necesitamos. Dios habita en ustedes, Dios habita en mí cuando hemos recibido a Cristo Jesús. Él habita en nuestro corazón. Ahora, en Él también fuimos nosotros circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, hecha por nosotros en el cuerpo pecaminoso, el cuerpo carnal, sepultados con Él en el bautismo. Hemos sido bautizados con Cristo, en el cual fuimos también resucitados con Cristo, y con Él, Cristo Jesús, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos, nosotros también fuimos levantados. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Todopoderoso. En la primera de Pedro voy a leerle ahora. Gracias, Señor. El capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste tú llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que seamos y hagamos y sigamos sus pisadas. Él camina enfrente de ti y tú lo sigues. El cual nos hizo pecado, Él no hizo pecado, ni se halló, ni nos engañó en su boca. No hubo engaño en su boca. Él siempre ha sido honesto y Él quiere que nosotros seamos honestos también. Quien cuando la maldecían todo lo cual. Tú sabes, hay gente que maldice sin decir que va a maldecir y eso es bien horrible. Eso es bien horrible. Maldición es algo que viene de Satanás, que Él hace que nosotros seamos malditos porque estamos haciendo mal. Quien llevó al mismo nuestro pecado. Cristo llevó al mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ahora a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados, por las heridas de Cristo, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habemos vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. Cristo es el pastor. Él es el que nos cuida. Es el que nos protege. Tú tienes nada más que estar pegado con Dios Todopoderoso y ser lo que Él quiere que tú seas, lo que tú quieras. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos linaje escogido de Dios. Somos sacerdotes hechos escogidos por Dios. En otros tiempos nosotros éramos perdidos en el pueblo, en la vida, pero ahora no. Ahora somos pueblos de Dios y vivimos para Dios y hablamos para Dios y nos comportamos para Dios. Y hemos alcanzado la misericordia, pero ahora hemos alcanzado la misericordia que antes no teníamos. Dios quiere que nosotros vivamos así una vida eterna, una vida completa, una vida que satisface a ti y a mí, pero también satisface a Dios porque lo estamos siguiendo. Es algo que es importante. Cuando tú no conocías a Dios antes, tú hacías lo que querías, pero ahora que conoces a Dios, tú te miras y fijas qué es lo que tienes que hacer para que no caigas en la trampa de Satanás.
Dios quiere que nosotros sigamos su camino. Por eso que Él dice, Él va antes de nosotros para que nosotros lo sigamos. Él que no hizo pecado, quiere que nosotros que hemos sido perdonados de nuestro pecado, vivamos en esa manera. Si pecaste, hiciste algo malo y es un pecado, arrepiéntete de una vez. Todos tenemos todavía que arrepentirnos de cosas que nosotros decimos que no queríamos ni decirlas. Pero para eso está el perdón, que Dios dice que tú reconoces el pecado y te arrepientes y recibes el perdón. El perdón viene de Dios. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida para nosotros. Dios quiere que vivamos una vida para Él. Porque la piedra que el enemigo tenía para nosotros, yo digo una piedra, la tumba que tenía para nosotros, era para destrozarnos para toda la vida. Pero ahora estamos con Dios. Somos el pueblo de Dios. Y ya que digo que en otro tiempo estábamos perdidos, pero ahora no estamos perdidos. Ahora sabemos por dónde vamos y quién es nuestro Dios y a quién nosotros vamos a obedecer. Tenemos que estar seguros de la obediencia que Dios quiere que nosotros tengamos, porque para eso nos llamó Él. El que quiere amar la vida y ver días buenos, es la manera en que Dios quiere que tú vivas, para que veas días buenos y tu vida larga. Y que tus labios no hablen de engaño. Y que te apartes del mal. Y que hagas el bien. Que busques la paz. Y sigas la paz. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Dios quiere que seamos justos. Y sus oídos estén atentos a nuestras oraciones. Dios quiere oír nuestras oraciones. En el nombre de Cristo Jesús. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que ustedes han oído la palabra del Señor. Ahora tenemos que vivir la palabra. Todos nosotros vivimos la palabra. Señor Todopoderoso, si hay alguien allí que quiere recibir a Cristo Jesús, yo voy a orar por esa persona. Repite conmigo estas palabras. Señor Todopoderoso, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Yo quiero que Cristo me quite todo el pecado que tengo y que yo pueda vivir para Él y para toda la vida, comportarme como hija de Dios. Y para poder guiar a mis hijos o poder vivir una vida santa, no santa de que soy santa, sino una vida que no tiene pecado para arrepentirnos. Dios los bendiga a ustedes hoy y para siempre en su casa, en lo que haces y en la escuela. Amén.